Bueno, pues nos encontramos aquí con un pequeño video. Vamos a ser breve en este aspecto porque no se trata de explicarte en sí cómo funciona un compresor, tornillo, cómo es su deslizamiento. No, pues la idea es solamente darte una introducción a cómo es que se genera el ciclo de refrigeración dentro de un enfriador de agua de la marca York YCAB. Por medio de esta animación, pues brevemente te voy a explicar ahorita cómo es que funcionan los cuatro elementos principales, que son el compresor, el condensador, sistema de expansión y el evaporador. A este equipo se le agregan ciertas cosas, pues ya que son equipos grandes y manejan una electrónica de potencia que genera mucho calor, pues por lo tal trae un panel de control que es sobrefriado por medio de una bomba de glicol, el cual es el que se encarga de disipar ese calor de las placas electrónicas, los IGBT y los SCR, que son los que generan la variación de voltaje, pues, para poder controlar la velocidad de este compresor. El compresor es de dos tornillos helicoidales que de desplazamiento positivo, pues que lo que hacen es recibir refrigerante en forma de gas y vapor y empezarlo a comprimir a todo lo que es el camino de los tornillos hasta sacarlo por acá. Aquí al sacarlo lo sacan como un gas vapor a alta temperatura y alta presión. Tenemos una línea aquí que podemos ver acá que sale de esta piececita. Esta piecita se llama el oil separador, o sea, separador de aceite. Pues es el que se encarga de evitar que el aceite pues llegue hacia el evaporador o se vaya al condensador, pues que son lugares donde no necesitamos el aceite lo necesitamos dentro de los tornillos, porque es lo que hace la película, que hace el sello y que lo que evita que ellos toquen entre sí y no se desgasten. Entonces por eso el chiller viene con este arreglo de separador de aceite, pues. Y el aceite se enfría en el mismo condensador, donde se enfría el refrigerante líquido, donde se convierte el refrigerante líquido, y si te fijan bien también allí mismo se enfría el glicol que disipa el calor del panel de control o de los componentes electrónicos que tenemos acá. Aquí en esta línea anaranjada pues ya tenemos lo que es completamente líquido subenfriado, ya listo para ejecutar su trabajo, el cual es ir a quitarle calor al agua para poderla enfriar. Pues si se viene por acá, y aquí todavía no está la animación, pero ustedes verán aquí cómo cae el chorro de refrigerante y se va acumulando aquí, y por medio de este sensor que tenemos acá, que es un sensor de nivel de refrigerante líquido, pues activa esta válvula para que el tanque deje pasar refrigerante hacia el evaporador y así puede hacer el efecto de enfriamiento pues del agua. Estos evaporadores son inundados, ya que siempre, en la mayoría, la parte esta de abajo del evaporador debe mantenerse con refrigerante líquido, porque esa es la tecnología, así es como trabajan, pues. Y por lo general traen una mirilla aquí en la cual uno se fija realmente cuál es el nivel realmente de refrigerante que tenemos. Pues aquí viene el refrigerante, entra el evaporador, el refrigerante se evapora lógicamente. ¿Por qué? Porque le quita calor al agua, y ese refrigerante que ya le quitó agua, que ya le quitó calor al agua, pues vuelve hacia el compresor, cerrando así el ciclo de refrigeración de entrada, salida, todo eso. Por acá tenemos una válvula solenoide que dice válvula economizer. Pues sí, esta válvula lo que hace en sí es ayudar al enfriamiento de los tornillos. ¿Y cómo lo hacen? Pues en este tanque, al caer refrigerante líquido, se generan gases, vapores, y esos vapores no los necesitamos acá, porque acá se supone que se tendría que venir a evaporar. Por lo tanto, si ya está evaporado aquí, yo no necesito ese vapor acá, pero sin embargo ese vapor está helado, entonces yo le puedo sacar un provecho a ese vapor. Entonces, ¿qué hago con ese vapor? Todo el refrigerante, vapor, gas que se genera aquí sube por esta tubería, se viene por acá, esta válvula se activa, y ese vapor que es refrigerante helado
se encarga de enfriar los tornillos para aumentar la capacidad del compresor. Eso lo hace cuando ya el compresor está trabajando a carga completa, pues no lo hace en cargas parciales, porque en cargas parciales no lo necesita y ni se generan muchos gases, pero ya trabajar así fuertemente cuando el compresor está al 100%, pues sí se activa esta válvula solenoide y los gases empiezan a subir acá para poder enfriar esto. El separador de aceite, ya les expliqué esta línea, regresa el aceite. Ese aceite aquí lo único que viene a hacer acá es a enfriarse, sale del separador de aceite, viene acá, se enfría y ya cuando está fría regresa de nuevo al compresor donde debe de estar el aceite. El glicol igual enfría las tarjetas electrónicas, el calor que agarra, que absorbe las tarjetas, lo trae al condensador y aquí también lo disipa. Luego que ya ese calor lo disipado, vuelve el refrigerante, el glicol, ya listo para volver a agarrar más calor de las tarjetas electrónicas. Eso serían prácticamente las 4, bueno, son más, 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas que les doy, 7 piezas con el separador que trae una enfriadora de tornillo y ese AB. Y ahora les voy a mostrar una animación pues para que vean cómo es que funciona. Lo vamos a poner como que el variador está mandando a trabajar este compresor a una capacidad parcial de un 30-40%. Y ustedes van a ver cómo se empieza a ver refrigerante dentro de los tornillos. Vean el flujo del aceite de la línea que les dije que es lo que hace esta línea café que viene acá. Ustedes pueden ver, sigan la línea amarilla, ahí están viendo, y aquí se ve partes amarillas, que es lo que les decía del aceite, que dentro aquí se separa en el separador, se viene a enfriar aquí y tienen que volver a los tornillos porque los tornillos necesitan ese aceite. También pueden ver el flujo de refrigerante, como aquí viene el refrigerante en forma de gas a baja presión y cómo va aquí el refrigerante a alta presión y alta temperatura, pero que aquí ya sale completamente convertido en líquido. Esto es lo que les decía del chorro, que ya cuando está funcionando aquí cae el chorro de refrigerante líquido y por acá van a empezar a subir los gases que no se necesitan, pero en este caso no se ve mucho porque esta válvula no está abierta, porque el compresor no está trabajando a su carga completa. Para que esto se active pues y que los compresores empiecen a hacer un trabajo mucho mayor y veamos la necesidad de poder enfriar esos tornillos, pues tenemos que hacerlo trabajar a carga completa. Y ahorita sí está trabajando el compresor a un 100%. Ahora ustedes pueden ver aquí cómo aumentó el volumen de refrigerante que está ingresando hacia el compresor tornillo. Pueden ver todo como es mucho más rápido, pueden ver los abanicos del condensador y vieron que esta válvula hoy sí se activó. ¿Por qué? Porque los compresores, el tornillo de los compresores están haciendo un mayor esfuerzo, por lo tanto generan mucho más calor. Entonces necesitamos meterles ese vapor para poderles bajar un poco ese calentamiento, enfriarlos un poco por medio de los gases. Aquí pueden ver los gases cómo suben aquí y se vienen por acá. Bueno, pues eso sería un videito simple, solo para que más o menos tengan una idea del material que tenemos, de lo que nos podemos alimentar pues en este canal. Pues y nada, agradecerles a los que se han quedado viendo el video y pues compártanlo, véanlo. Si alguien quiere entrar a esta rama y tiene dudas, pues este es el lugar indicado y esperen ahí próximos videos.